La doctora Elena Vázquez estaba de pie frente al enorme ventanal de la estación de investigación Prometeo, observando las estrellas titilar en la interminable oscuridad del espacio. Llevaba 15 años trabajando en el mismo problema. ¿Cómo podían los humanos viajar más rápido que la luz? Todas las demás razas alienígenas de la galaxia habían resuelto este enigma miles de años atrás, pero los humanos seguían atrapados en naves lentas que tardaban décadas en llegar incluso a los sistemas estelares más cercanos. Elena se frotó los ojos cansados y miró la pantalla de datos a su lado. Los números no tenían sentido según todo lo que los científicos sabían de física. Su equipo había estado intentando crear un pliegue en el espacio-tiempo, tal como lo hacían las otras razas. Pero cada vez que lo intentaban, sus máquinas explotaban o simplemente dejaban de funcionar. Era como si el propio universo luchara contra sus esfuerzos. La doctora Vázquez llamó a su asistente, Marcus Chun. Era un joven de ojos brillantes que parecía no dormir nunca. Los nuevos resultados de la prueba están listos. Elena se acercó a la terminal principal de la computadora, donde Marcus y el resto de su equipo estaban reunidos. El Dr. James Wright, su físico principal, fruncía el ceño ante su pantalla. La doctora Sarah Kim, su ingeniera, negaba con la cabeza, confundida. ¿Qué encontramos esta vez?, preguntó Elena. Algo imposible, dijo James. Cuando intentamos plegar el espacio-tiempo como los alienígenas, no pasó nada. Pero cuando nuestra máquina se averió y empezó a hacer lo contrario, ocurrió algo muy extraño. Sarah proyectó un video en la pantalla principal. Mostraba su cámara de pruebas con un pequeño cubo de metal en su interior. Mientras observaban, el cubo desapareció de repente. No en un destello de luz ni con ningún sonido. Simplemente dejó de existir. ¿A dónde fue?, preguntó Elena. Esa es la parte extraña, dijo Marcus, con la voz cargada de emoción. Regresó 3 segundos después, pero era diferente. Miren esto. El video mostraba el cubo reapareciendo en el mismo lugar, pero ahora estaba cubierto por una sustancia negra que parecía moverse por sí sola. La sustancia parecía una sombra líquida que fluía por la superficie del cubo sin gotear jamás. Analizamos la sustancia negra, dijo Sarah. No está hecha de ninguna materia que conozcamos. Tampoco es energía. Es algo completamente distinto. James se inclinó hacia adelante en su silla. Cuando nuestra máquina se averió, no intentó plegar el espacio. En lugar de eso, perforó un agujero directo a través de la realidad. Durante 3 segundos, ese cubo existió en lo que sea que haya al otro lado de nuestro universo. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Muéstrenme la máquina. Caminaron hacia la cámara de pruebas donde se encontraba la máquina averiada. Se suponía que era un generador de campo gravitatorio diseñado para curvar el espacio-tiempo de forma controlada. Pero varios de sus componentes clave habían sido instalados al revés por error, y el acoplamiento de energía se había dañado durante la última prueba. ¿Así que esta máquina creó un agujero en la realidad misma?, preguntó Elena. No solo un agujero, dijo Sarah. Creó una puerta. El cubo fue a otro lugar y regresó. Si podemos controlar este proceso, podríamos enviar objetos más grandes, tal vez incluso naves espaciales. Elena se quedó mirando la máquina. Cada instinto le decía que esto era peligroso. Pero cada sueño que había tenido le decía que esta era la respuesta que habían estado buscando. Reparen la máquina, dijo. Pero no corrijan el error. Hagan que haga exactamente lo mismo que antes, pero de forma controlada. Durante los siguientes 3 meses, el equipo trabajó día y noche. Construyeron una nueva versión de la máquina que podía crear agujeros controlados en la realidad. Llamaron a estos agujeros grietas del vacío, porque el espacio al otro lado parecía estar completamente vacío. No vacío como el espacio, sino vacío, como si nada hubiera existido allí jamás. El primer sujeto de prueba vivo fue un ratón llamado Einstein. Lo pusieron en un pequeño contenedor de metal y lo enviaron a través de una grieta del vacío. Einstein desapareció durante exactamente 10 segundos antes de que el contenedor reapareciera. Cuando lo abrieron, Einstein estaba vivo, pero diferente.
Su pelaje se había vuelto completamente negro y sus ojos ahora reflejaban la luz como espejos. Einstein parecía sano y se comportaba con normalidad. Pero había algo extraño en él. A veces se quedaba quieto, mirando al aire como si pudiera ver algo que no estaba allí. Cuando los científicos intentaron estudiar su cerebro, descubrieron que su actividad neuronal había aumentado en un 300%. El cerebro de Einstein funciona mucho más rápido que antes, informó la doctora Kim. Pero no es solo más listo. Parece entender cosas que deberían ser imposibles de comprender para un ratón. Elena observaba a Einstein en su jaula. El ratón estaba construyendo patrones complejos con sus bolitas de comida, creando diseños que parecían casi ecuaciones matemáticas. Después de 6 meses de pruebas exitosas con objetos pequeños y animales, Elena tomó la decisión que lo cambiaría todo. Vamos a probarlo con una tripulación humana, anunció a su equipo. El Dr. Wright negó con la cabeza. Elena, no sabemos lo que ese lugar les hace a los seres vivos. Einstein regresó cambiado, y todavía no entendemos cómo ni por qué. Todos los sujetos de prueba han regresado vivos y sanos, respondió Elena. Mejor que sanos. De hecho, sus cerebros funcionan más rápido y parecen entender el universo de nuevas maneras. Quizás eso es exactamente lo que los humanos necesitan. La nave de prueba que construyeron se llamó Ícaro. Era pequeña, diseñada para transportar solo a 3 personas en viajes cortos. Todo el casco de la nave estaba cubierto de generadores de vacío que podían crear grietas lo suficientemente grandes como para que la nave pasara a través de ellas. La capitana Lisa Park se ofreció como piloto voluntaria. Era una exoficial militar que había pilotado todo tipo de naves que los humanos habían construido. Su tripulación consistía en el Dr. Tom Rodríguez, un biólogo, y el ingeniero Kyle Barnes, que había ayudado a diseñar el Ícaro. Recuerden, les dijo Elena mientras se preparaban para el lanzamiento. Solo estarán fuera 1 hora. En el momento en que detecten cualquier problema, regresan de inmediato. La capitana Park asintió. Entendido. Atravesaremos el vacío, volaremos en línea recta durante 30 minutos, luego daremos la vuelta y volveremos a casa. Elena observó desde la sala de control cómo el Ícaro activaba sus generadores de vacío. La realidad pareció resquebrajarse alrededor de la nave como un cristal roto. A través de las grietas, Elena pudo ver una oscuridad absoluta. No la oscuridad del espacio llena de estrellas distantes, sino una negrura completa y total que dolía mirar. El Ícaro se deslizó a través de la grieta y desapareció. La grieta se cerró tras él, sin dejar rastro de que algo hubiera sucedido. Durante exactamente 1 hora, Elena y su equipo esperaron. No podían comunicarse con el Ícaro mientras estaba en el vacío. Solo podían esperar que todo fuera según el plan. Cuando se cumplió la hora, el espacio se abrió de nuevo y el Ícaro emergió. Pero Elena supo de inmediato que algo andaba mal. La nave se movía de forma extraña, a la deriva, como si el piloto tuviera problemas para controlarla. Ícaro, aquí la estación Prometeo, por favor, respondan, dijo Elena por la radio. Durante un largo momento, no hubo respuesta. Entonces, la voz de la capitana Park se escuchó, pero sonaba diferente, cansada y confundida. Prometeo, sí, estamos aquí. Estamos todos aquí. Pero algo estaba allí con nosotros. Elena sintió un miedo helado recorrerle la espina dorsal. ¿A qué se refiere, capitana? ¿Qué había allí? En el vacío, no estábamos solos. Hay cosas que viven en la oscuridad entre los mundos. Cosas antiguas, hambrientas. Nos vieron, doctora Vázquez. Nos vieron. Y ahora saben que existimos. El Ícaro atracó en la estación de investigación 20 minutos después. Cuando la tripulación salió, Elena pudo ver que habían cambiado, al igual que Einstein y todos los demás sujetos de prueba. Sus ojos reflejaban la luz como espejos, y había algo diferente en su forma de moverse, como si estuvieran escuchando sonidos que nadie más podía oír. El Dr. Rodríguez fue el primero en hablar. El vacío no está vacío, dijo. Está lleno de susurros, voces que hablan en idiomas que no existen, y hay sombras que se mueven sin ninguna luz que las proyecte.
El ingeniero Barnes asintió. Los instrumentos de la nave se volvieron locos en el momento en que entramos en el vacío. El tiempo se mueve de forma diferente allí. Sentimos que estuvimos volando durante días, pero nuestro reloj decía que solo fueron minutos. La capitana Park se sentó pesadamente en una silla. Hay algo más, algo importante. El vacío no es solo otra dimensión. Es un espacio entre todas las dimensiones, y algo vive allí. Algo vasto y antiguo que ha estado esperando que alguien abriera una puerta. Elena miró fijamente a su tripulación. Habían tenido un éxito más allá de sus sueños más locos. Habían creado un viaje más rápido que la luz que podía cruzar 50 años luz en meras horas. Pero también habían descubierto que la humanidad no estaba sola en el universo de formas que nunca habían imaginado. ¿Esas cosas en el vacío los amenazaron?, preguntó Elena. No, dijo la capitana Park. No nos amenazaron, pero nos observaron. Y cuando nos fuimos, tuve la sensación de que nos siguieron. No físicamente, pero de alguna manera ahora son conscientes de nosotros. Saben de la Tierra. Saben de la humanidad. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se paró de nuevo ante el ventanal, mirando las estrellas. Pero ahora la oscuridad entre ellas parecía diferente. Ya no parecía vacía. Parecía estar llena de cosas que no podía ver, esperando y observando. El motor de vacío funcionaba perfectamente. Podían viajar más rápido de lo que cualquier raza alienígena había soñado jamás. Pero Elena se dio cuenta de que habían abierto una puerta que quizás debería haber permanecido cerrada para siempre. En las profundidades del espacio, en dimensiones que existían entre las grietas de la realidad, antiguas inteligencias se agitaron. Habían estado durmiendo durante millones de años, esperando que alguien abriera un agujero entre los mundos. Ahora estaban despiertas y estaban muy interesadas en la pequeña y curiosa especie que había aprendido a viajar a través de su dominio. Elena aún no lo sabía, pero el primer paso de la humanidad hacia el vacío había sido detectado por algo más que sombras hambrientas. Muy lejos, en un lugar que existía fuera del espacio y el tiempo normales, un antiguo concilio se estaba reuniendo. Habían estado observando la galaxia durante más tiempo del que la mayoría de las estrellas habían existido. Y tenían una regla simple que todas las razas más jóvenes debían seguir: nunca entrar en el vacío. 3 semanas después del regreso del Ícaro de su viaje por el vacío, algo imposible apareció en el sistema solar de la Tierra. El objeto fue detectado por los sensores de largo alcance de la estación Luna cuando emergió de lo que parecía ser espacio vacío cerca de la órbita de Júpiter. No se parecía a ninguna nave que los humanos hubieran visto jamás. La nave parecía estar hecha de un cristal viviente que cambiaba de color a medida que se movía. A veces parecía sólida y real. Otras veces, parecía desvanecerse y reaparecer, como un fantasma. La nave era enorme, más grande que cualquier estación espacial humana, pero se movía con la gracia de un pequeño caza. La almirante Sarah Chun estaba al mando de las fuerzas de defensa de la Tierra cuando llegó la nave alienígena. Había estado esperando este momento desde que el equipo de la doctora Vázquez informó de su descubrimiento. Si los humanos podían viajar a través del vacío, entonces otras razas probablemente también podrían. Y si otras razas habían estado viajando por el vacío durante miles de años, podrían no estar contentas con los recién llegados. Almirante, dijo la teniente Torres desde la estación de comunicaciones. La nave alienígena nos está enviando un mensaje. Están usando nuestro propio idioma, un inglés perfecto. La almirante Chun se enderezó en su silla de mando. Póngalo en pantalla. Una voz llenó el puente de la estación de mando. No era ni masculina ni femenina, sino algo intermedio. Las palabras se pronunciaron lenta y cuidadosamente, como si el hablante eligiera cada una con sumo cuidado. Pueblo de la Tierra, soy el embajador Ketva del Sindicato Etéreo. Vengo con un mensaje de gran importancia. Sus recientes acciones han creado una situación que amenaza no solo a su especie, sino a toda la vida en esta galaxia. Solicito una reunión inmediata con sus líderes. La almirante Chun miró a sus oficiales. Ninguno de ellos había oído hablar del sindicato etéreo, pero el tono del mensaje dejaba claro que no se trataba de una visita social.
Soy la almirante Chun del Comando de Defensa de la Tierra, respondió. Embajador Ketva, es bienvenido a reunirse con nuestros representantes. Podemos organizar una reunión en nuestra estación espacial neutral sobre la Tierra. Eso será aceptable, respondió la voz. Llegaré en 6 de sus horas. Por favor, asegúrese de que la doctora Elena Vázquez esté presente. Sus acciones tienen consecuencias que aún no comprende. La comunicación terminó, dejando el puente en un silencio preocupado. La almirante Chun contactó inmediatamente con el gobierno de la Tierra y con la doctora Vázquez en la estación Prometeo. En cuestión de horas, las personas más importantes del espacio humano se reunían en la estación Armstrong, en órbita sobre la Tierra. La doctora Vázquez llegó primero, junto con la capitana Park y el resto de la tripulación del Ícaro. Todos habían seguido cambiando desde su regreso del vacío. Sus ojos ahora brillaban con una tenue luz interior, y se movían con una gracia inusual que los hacía parecer casi como si flotaran en lugar de caminar. El presidente Martínez del Gobierno Unificado de la Tierra llegó después, junto con sus principales asesores y comandantes militares. El general Williams, jefe de las Fuerzas Espaciales de la Tierra, estaba claramente nervioso por conocer a una raza alienígena de la que los humanos nunca habían oído hablar. Doctora Vázquez, dijo el presidente Martínez mientras esperaban en la sala de conferencias principal de la estación. ¿Está segura de que sus experimentos con el motor de vacío son seguros? Este embajador Ketva pareció sugerir que hemos hecho algo peligroso. Elena miró por la ventana de la sala de conferencias la extraña nave de cristal que colgaba inmóvil en el espacio cercano. Señor presidente, toda tecnología es peligrosa si se usa incorrectamente. El fuego puede quemar un bosque o cocinar una comida. La energía nuclear puede destruir una ciudad o iluminar un continente. El motor de vacío es solo otra herramienta. Pero esta herramienta aparentemente llamó la atención de una raza alienígena que nunca hemos conocido, señaló el general Williams. Eso sugiere que nos hemos metido en algo mucho más grande de lo que pensábamos. Antes de que Elena pudiera responder, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Entró el embajador Ketva. El alienígena era alto, de casi 2,5 metros, con un cuerpo que parecía estar hecho del mismo cristal viviente que su nave. La luz se movía a través de su forma translúcida en patrones que parecían casi agua fluyendo. Su rostro era vagamente humanoide, pero con rasgos que parecían cambiar y transformarse a medida que se movía. «Saludos, pueblo de la Tierra», dijo Ketva, con su voz viniendo de todas partes y de ninguna a la vez. «Me honra reunirme con ustedes, aunque desearía que las circunstancias fueran diferentes». El presidente Martínez se levantó y extendió la mano. «Bienvenido a nuestro espacio, embajador. Agradecemos que haya venido a hablar con nosotros». Ketva miró la mano ofrecida por un momento, luego extendió lo que podría haber sido su propia mano. Cuando se tocaron, Martínez jadeó y retrocedió. Por un instante, sus ojos brillaron con la misma luz interior que los de la tripulación del Ícaro. «Perdónenme», dijo Ketva. «Mi gente está naturalmente conectada al vacío. El contacto físico a veces transfiere esa conexión temporalmente. El efecto desaparecerá en unos minutos». Elena se inclinó hacia adelante en su silla. «Embajador, su mensaje sugería que nuestros experimentos con el motor de vacío han causado algún tipo de problema. ¿Puede explicar a qué se refiere?» Ketva se giró para mirarla, y Elena sintió como si estuviera mirando las profundidades del espacio mismo. «Doctora Vázquez, su especie ha descubierto cómo rasgar agujeros en el tejido de la realidad y viajar a través del vacío entre dimensiones. Este no es un descubrimiento nuevo. Muchas razas aprendieron a hacerlo durante los millones de años desde que comenzó la vida en esta galaxia. Entonces, ¿cuál es el problema?», preguntó el general Williams. «Si otras razas han estado usando esta tecnología durante millones de años, seguramente es segura». «Ahí es donde se equivoca», respondió Ketva. «El vacío no es seguro. No está vacío. Y no está hecho para ser transitado a la ligera. Cada raza que ha intentado usar el vacío como una autopista ha desaparecido por completo o se ha transformado en algo hostil para toda la vida.
La sala de conferencias se quedó en silencio. Elena sintió un nudo frío formándose en su estómago. ¿Qué quiere decir con transformado? Ketva hizo un gesto y, de repente, el aire de la habitación se llenó de imágenes. Mostraban planetas y sistemas estelares que Elena no reconoció, pero pudo ver que algo terrible les había sucedido. Mundos que parecían haber sido volteados del revés. Estaciones espaciales que parecían existir en múltiples dimensiones a la vez. Naves que se movían de formas que dolía mirar. Estos son los restos de civilizaciones que pensaron que podían dominar el vacío, explicó Ketva. La hegemonía de Kalos, que gobernaba 1000 sistemas estelares. El imperio máquina de Nexus Prime, cuya inteligencia artificial abarcaba sectores enteros. El colectivo biológico del borde exterior, que podía remodelar la materia con sus pensamientos. Todos ellos descubrieron el viaje por el vacío. Todos ellos fueron consumidos por él. El presidente Martínez se sentó pesadamente. ¿Consumidos cómo? El vacío no es un espacio vacío, señor presidente. Es un reino vivo de puro caos y hambre. Los seres que existen allí se alimentan del orden, de la estructura, del concepto mismo de la realidad organizada. Cada vez que una nave viaja a través del vacío, crea pequeñas rasgaduras que permiten a estas entidades filtrarse en nuestro universo. Unos pocos viajes pueden ser seguros, pero el uso continuado de la tecnología del vacío conduce inevitablemente a una invasión. La capitana Park habló desde su posición cerca del fondo de la sala. Vimos cosas en el vacío durante nuestro vuelo de prueba. Sombras que se movían solas. Susurros en idiomas que no existen. ¿Son esas las entidades de las que habla? La forma de cristal de Ketva pareció atenuarse. Esas son las entidades más pequeñas y débiles del vacío. Los verdaderos poderes que gobiernan ese reino son tan ajenos y peligrosos que incluso pronunciar sus nombres puede atraer su atención. Han estado esperando durante eones a que alguien abra suficientes puertas para permitirles el paso a nuestra realidad. Elena se puso de pie, con la mente acelerada. Embajador, si el viaje por el vacío es tan peligroso, ¿cómo sabe tanto al respecto? ¿Cómo es que su raza sigue viva? Porque, doctora Vázquez, mi pueblo es parte de una organización que ha existido durante más de 100.000 años. Nos llamamos el Concilio del Vacío. Estamos compuestos por 7 razas antiguas que hemos hecho nuestra misión evitar que las civilizaciones más jóvenes cometan los mismos errores que destruyeron a nuestros predecesores. El general Williams se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de organización? ¿Y por qué nunca hemos oído hablar de ustedes? Operamos en secreto porque el conocimiento de nuestra existencia podría inspirar a otras razas a buscarnos y exigir acceso a la tecnología del vacío. Somos el sindicato etéreo, maestros del cambio de fase dimensional. El colectivo cuántico, que existe como energía pura. Las mentes Nexus, inteligencias artificiales más antiguas que la mayoría de las estrellas. Los pastores estelares, que pueden mover sistemas solares enteros. Los caminantes del vacío, que pueden viajar a través del vacío de forma segura pero a un gran costo. Los guardianes dimensionales, que mantienen las barreras entre realidades. Y los sacerdotes de la entropía, que entienden las fuerzas fundamentales del caos y el orden. Elena sintió que su corazón latía con fuerza. 7 razas trabajando juntas durante 100.000 años. Eso es más tiempo del que los humanos han existido como especie. En efecto, dijo Ketva. Hemos observado a su especie desarrollarse con gran interés. Los humanos muestran una creatividad y determinación notables, pero también muestran una peligrosa tendencia a avanzar sin considerar las consecuencias. Es por eso que debemos actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde. El presidente Martínez miró a sus asesores y luego al embajador alienígena. ¿Qué es exactamente lo que nos piden que hagamos? Abandonen la investigación del motor de vacío de inmediato. Entreguen todos los prototipos y datos de investigación al concilio. Permítanos colocar estaciones de monitoreo en su espacio para garantizar que no se realicen más experimentos. A cambio, les proporcionaremos tecnología de viaje más rápida que la luz segura, que no ponga en riesgo la estabilidad de la realidad misma. La sala de conferencias estalló en voces airadas.
El general Williams gritaba sobre la soberanía y el derecho a defender la Tierra. Elena argumentaba que la humanidad tenía derecho a buscar el avance científico. El presidente Martínez intentaba restablecer el orden mientras sus asesores hablaban todos a la vez. Ketva esperó a que el ruido se calmara antes de volver a hablar. Entiendo su ira. Cada raza a la que nos hemos acercado ha reaccionado de la misma manera. Pero consideren esto. Su primera prueba del motor de vacío ya ha atraído la atención de las entidades del vacío. Cada prueba adicional hace más probable que encuentren una manera de irrumpir en nuestra realidad. ¿Cuántos de su gente están dispuestos a sacrificar por el bien de una tecnología que ha destruido civilizaciones mucho más avanzadas que la suya? Elena dio un paso adelante. Embajador, con todo respeto, nos está pidiendo que abandonemos el mayor descubrimiento de la historia humana basándonos en la palabra de alienígenas que nunca hemos conocido. Dice que nos han estado observando, pero nunca han intentado contactarnos o ayudarnos. ¿Por qué deberíamos confiar en ustedes ahora? ¿Por qué, doctora Vázquez? Respondió Ketva, su forma comenzando a desvanecerse como si se preparara para irse. La alternativa es la extinción no solo de su especie, sino potencialmente de toda la vida en este sector de la galaxia. Las entidades del vacío no se detienen con la raza que abre la puerta. Consumen todo lo que pueden alcanzar. La forma de cristal del embajador se volvió completamente transparente. Tienen 30 de sus días estándar para considerar nuestra oferta. Si eligen continuar su investigación del motor de vacío después de ese tiempo, el concilio se verá obligado a tomar medidas más directas para proteger la galaxia de las consecuencias de sus decisiones. Con eso, Ketva desapareció por completo, dejando solo un leve olor a ozono y el eco de sus últimas palabras. El presidente Martínez miró a su alrededor, a los rostros atónitos de sus asesores y los representantes del mayor logro científico de la humanidad. Bueno, dijo finalmente. Supongo que tenemos una decisión que tomar. Elena miró por la ventana el espacio donde había estado flotando la nave alienígena. Ya no estaba, se había desvanecido tan misteriosamente como había aparecido. Pero sabía que en algún lugar, 7 razas antiguas estaban observando y esperando ver qué elegiría la humanidad. La libertad y el derecho a explorar el universo, o la seguridad y la rendición de su mayor descubrimiento. Elena ya sabía cuál sería su respuesta. La reunión de emergencia del gobierno unificado de la Tierra duró 3 días seguidos. Políticos, líderes militares y científicos discutieron sobre lo que la humanidad debería hacer. Algunos querían aceptar la oferta del concilio e intercambiar su tecnología de motor de vacío por alternativas más seguras. Otros insistían en que ninguna organización alienígena tenía derecho a decir a los humanos qué podían o no podían descubrir. La doctora Elena Vázquez se sentó en la sala de reuniones, escuchando los debates interminables. Observó al presidente Martínez tratar de equilibrar las preocupaciones de quienes temían las amenazas del concilio con las de quienes se negaban a entregar el mayor logro de la humanidad. Pero Elena ya había tomado una decisión. Al cuarto día, se levantó durante una acalorada discusión entre el general Williams y el secretario de Ciencia. No vamos a renunciar al motor de vacío, dijo en voz baja. La sala se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Doctora Vázquez, dijo el presidente Martínez con cautela. El concilio ha dejado claro que la continuación de la investigación del motor de vacío podría poner en peligro no solo a la humanidad, sino a toda la vida en nuestra parte de la galaxia. El concilio se ha escondido de nosotros durante toda nuestra existencia como especie, respondió Elena. Nos observaron luchar con naves lentas durante siglos mientras tenían tecnología que podría habernos ayudado a explorar la galaxia. Solo se rebelaron cuando descubrimos algo que podría amenazar su control. El secretario de Defensa Jackson se inclinó hacia adelante. Pero, ¿y si dicen la verdad? ¿Y si el vacío es realmente tan peligroso como afirman? Elena proyectó una pantalla holográfica que mostraba los resultados de las pruebas de las últimas 3 semanas. Miren estos datos. Desde que el Ícaro regresó del vacío, hemos realizado 47 pruebas adicionales. Cada una ha sido más exitosa que la anterior.
Nuestra comprensión de la tecnología del vacío está creciendo rápidamente y estamos aprendiendo a usarla de forma segura. ¿Y las entidades que la tripulación informó haber visto? Preguntó el general Williams. La capitana Park, que había estado sentada en silencio en un rincón, habló. Los susurros y las sombras siguen ahí cada vez que entramos en el vacío, pero no han intentado dañarnos ni seguirnos de vuelta. Parecen más curiosos que hostiles. Elena asintió. Y los miembros de nuestra tripulación que han estado expuestos a la energía del vacío están mostrando mejoras notables en sus habilidades mentales. Piensan más rápido, comprenden problemas complejos con más facilidad y desarrollan una intuición sobre la naturaleza de la realidad misma. El doctor Rodríguez levantó la mano. Elena tiene razón. Puedo resolver ecuaciones matemáticas en mi cabeza que antes requerían computadoras. Kyle puede entender cómo funcionan las máquinas solo con mirarlas. Lisa puede pilotar naves de maneras que no deberían ser físicamente posibles. El ingeniero Barnes sonrió. Ayer, reparé un reactor que había estado averiado durante 6 meses. No usé ninguna herramienta ni leí ningún manual. Simplemente supe cómo hacerlo funcionar. El presidente Martínez parecía preocupado. Estos cambios que describen suenan similares a lo que el concilio nos advirtió. Una transformación en algo que ya no es humano. Seguimos siendo humanos, dijo la capitana Park con firmeza. Solo que somos mejores humanos, más fuertes, más inteligentes, más capaces. ¿No es eso lo que se supone que debe hacer la evolución? Elena mostró otra pantalla. Señor presidente, en las últimas 3 semanas, hemos logrado más avances en física e ingeniería que en los 50 años anteriores. Estamos al borde de descubrimientos que podrían resolver todos los problemas principales que enfrenta la humanidad. Producción de energía, distribución de alimentos, incluso el propio proceso de envejecimiento. El secretario de Ciencia parecía escéptico. ¿Pero a qué costo? El concilio ha existido durante 100.000 años. Su experiencia con la tecnología del vacío debe contar para algo. Su experiencia les dice que la tecnología del vacío destruye civilizaciones, respondió Elena. Pero tal vez sea porque la han abordado de manera incorrecta. Cada raza que describieron intentó dominar el vacío, controlarlo y usarlo como una herramienta. ¿Y si el secreto no es dominar el vacío, sino trabajar con él? El general Williams se levantó y comenzó a caminar. Doctora Vázquez, nos está pidiendo que apostemos la supervivencia de toda nuestra especie a una teoría. ¿Y si se equivoca? Elena lo miró fijamente a los ojos. General, la humanidad siempre ha apostado todo a teorías que otros decían que eran imposibles. Volamos cuando los expertos decían que no se podía. Fuimos al espacio cuando los científicos decían que nunca sobreviviríamos. Construimos computadoras cuando la gente decía que las máquinas nunca podrían pensar. Cada gran avance en la historia humana ocurrió porque alguien estuvo dispuesto a arriesgarlo todo para superar los límites aceptados. El debate continuó durante horas, pero Elena pudo ver que la opinión en la sala estaba cambiando. La promesa de un avance tecnológico ilimitado era demasiado tentadora para que la humanidad la resistiera. Más importante aún, la idea de entregar su mayor descubrimiento a alienígenas que se habían estado escondiendo de ellos era profundamente ofensiva para el orgullo humano. Finalmente, el presidente Martínez convocó a una votación. El resultado fue ajustado pero claro. La humanidad no entregaría la tecnología del motor de vacío. En cambio, harían algo que sorprendió incluso a Elena: acelerarían la investigación. A los pocos días de la decisión, comenzó la construcción del proyecto Prometeo, nombrado en honor a la figura mitológica que robó el fuego de los dioses. El proyecto tenía como objetivo construir una flota de naves con capacidad de vacío y establecer a la humanidad como una potencia importante en la civilización galáctica. La doctora Vázquez fue puesta a cargo de los aspectos científicos del proyecto, mientras que el almirante Chun asumió el mando de las aplicaciones militares. El objetivo era ambicioso. En 6 meses, la humanidad tendría 100 naves equipadas con motores de vacío. El trabajo avanzó a un ritmo increíble. Los miembros de la tripulación del Ícaro, mejorados por el vacío, sirvieron como líderes de equipo.
Sus habilidades mentales mejoradas les permitieron resolver problemas que antes parecían imposibles. El Dr. Rodríguez diseñó nuevos sistemas biológicos que podían adaptarse a la exposición al vacío. El ingeniero Barnes creó técnicas de fabricación que podían producir generadores de vacío en horas en lugar de meses. La capitana Park entrenó a pilotos para navegar en la extraña física del espacio del vacío. Pero el concilio no se quedó de brazos cruzados durante este tiempo. La primera señal de su represalia llegó un martes por la mañana cuando la doctora Sarah Kim intentó llamar a su colega en la Estación de Investigación Europa. El sistema de comunicación le dijo que tal estación no existía. Cuando revisó los registros, no había mención de la Estación de Investigación Europa en ninguna base de datos. Elena corrió al centro de comunicaciones cuando se enteró del problema. ¿Cómo que la estación no existe? Hablamos con ellos ayer mismo. El oficial de comunicaciones parecía confundido. Señora, he revisado todos los registros que tenemos. No hay ninguna estación de investigación Europa. Nunca la ha habido. Y cuando intenté contactar al Dr. Patel, que se suponía que trabajaba allí, la computadora dice, nadie con ese nombre ha sido empleado por nuestra organización. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Recordaba claramente la Estación de Investigación Europa. Había estado realizando experimentos con el motor de vacío, paralelos a su propio trabajo. El Dr. Patel había sido uno de los principales expertos en física del vacío. Pero ahora, era como si la estación y todos en ella hubieran sido borrados de la existencia. Durante la semana siguiente, 3 instalaciones de investigación más desaparecieron de la misma manera. No destruidas o abandonadas, sino editadas fuera de la realidad como si nunca hubieran existido. Los registros de personal, los recuerdos familiares, incluso las fotografías parecían desvanecerse. Las únicas personas que conservaban algún recuerdo de las estaciones desaparecidas eran aquellas que habían estado expuestas a la energía del vacío. Están usando algún tipo de tecnología que altera la realidad, explicó Elena en la reunión de emergencia del consejo. Pueden literalmente borrar cosas de la existencia. Pero la energía del vacío en nuestro sistema parece protegernos del efecto. La almirante Chun parecía sombría. ¿Cuánta gente hemos perdido? No lo sabemos, admitió Elena. No podemos recordar a todos los que fueron borrados. Pero estimamos que al menos 3.000 investigadores y personal de apoyo han sido eliminados. El presidente Martínez golpeó la mesa con la mano. Esto es un acto de guerra. Están matando a nuestra gente. No matando, corrigió Elena. Borrando. Hay una diferencia. Las personas que fueron borradas nunca existieron en esta línea de tiempo. No fueron asesinadas. Fueron eliminadas de la historia misma. El general Williams parecía enfermo. ¿Cómo luchamos contra un enemigo que puede borrarnos de la existencia? Los ojos de Elena ardían con determinación. Hacemos lo que los humanos siempre han hecho cuando se enfrentan a un enemigo superior. Nos adaptamos. Evolucionamos. Nos convertimos en algo que no pueden borrar. La respuesta vino de una fuente inesperada. La capitana Park había estado pasando la mayor parte de su tiempo en el espacio del vacío, haciendo viajes cada vez más largos para probar los límites de la resistencia humana. Cuando regresó de su último viaje, trajo noticias inquietantes. Las entidades del vacío se están volviendo más fuertes, informó. Ya no solo nos observan. Están tratando de comunicarse, y creo que están tratando de ayudarnos. Elena frunció el ceño. ¿Ayudarnos cómo? Me están enseñando cosas. Mostrándome cómo fusionar la conciencia humana con la energía del vacío. Cómo existir en múltiples dimensiones a la vez. Cómo volverse inmune a las armas de alteración de la realidad del concilio. El doctor Rodríguez asintió. Yo también lo he estado sintiendo. Cuando estoy en el espacio del vacío, puedo sentir a las entidades tratando de compartir su conocimiento. Quieren que nos volvamos como ellos. ¿Volverse como ellos? ¿Cómo? Preguntó la almirante Chun. Tocados por el vacío, dijo la capitana Park. Seres que existen parcialmente en el espacio normal y parcialmente en el vacío mismo. Seguiríamos siendo humanos, pero también seríamos algo más.
Elena se dio cuenta de que esta era la respuesta que habían estado buscando. Si nos convertimos en tocados por el vacío, el concilio no podrá borrarnos porque existiremos en dimensiones que no pueden alcanzar. La decisión se tomó rápidamente. En lugar de esperar a que el concilio borrara más estaciones de investigación, la humanidad abrazaría la transformación que las entidades del vacío estaban ofreciendo. Se convertirían en algo nuevo, algo que no podría ser controlado ni borrado por poderes antiguos. El proceso comenzó de inmediato. Voluntarios de las comunidades militar y científica entraron en cámaras de vacío especialmente diseñadas que los expondrían a altos niveles de energía del vacío durante periodos prolongados. La transformación no fue agradable, pero fue efectiva. Elena fue una de las primeras en someterse al proceso. Mientras la energía del vacío fluía por su cuerpo, sintió que su conciencia se expandía a dimensiones que nunca había sabido que existían. Podía ver la realidad desde ángulos que no tenían nombre, entender conceptos que el lenguaje humano no podía expresar. Cuando salió de la cámara, seguía siendo Elena Vázquez, pero también era algo más. Su cuerpo físico podía existir en el espacio normal, pero su mente podía tocar el vacío mismo. Podía sentir a las entidades que vivían allí, antiguas y ajenas, pero ya no hostiles. La recibieron como un nuevo tipo de ser, algo que cerraba la brecha entre el orden y el caos. En un mes, 10.000 humanos se habían sometido a la transformación. Formaron el núcleo de una nueva fuerza militar que el concilio no podía borrar ni controlar. Más importante aún, comenzaron a comprender que las advertencias del concilio sobre la tecnología del vacío destruyendo civilizaciones podrían estar equivocadas. Las entidades del vacío no eran destructoras. Eran la evolución misma, la fuerza que empujaba a la vida a crecer más allá de sus limitaciones. Las civilizaciones que habían desaparecido no habían sido destruidas por el vacío. Se habían transformado en algo más grande, algo que ya no necesitaba forma física ni una realidad fija. Elena estaba en el puente de la primera nave de vacío de producción, observando cómo los guardianes dimensionales del concilio intentaban crear un campo de cuarentena alrededor del espacio humano. Su tecnología de alteración de la realidad era poderosa, pero no podía tocar naves y tripulaciones que existían parcialmente fuera de la realidad normal. Almirante Chun dijo a su comunicador: «Inicie la operación Prometeo. Es hora de mostrarle al concilio que la humanidad no acepta limitaciones». La flota humana mejorada por el vacío comenzó a moverse. No solo viajaban por el espacio, danzaban entre dimensiones, existiendo en múltiples realidades simultáneamente. La antigua tecnología del concilio, diseñada para controlar civilizaciones atadas a la física normal, era inútil contra enemigos que habían aprendido a abrazar el caos mismo. La humanidad había tomado su decisión. No entregarían su mayor descubrimiento a seres que habían pasado 100.000 años escondidos en las sombras. Avanzarían hacia lo desconocido, como siempre lo habían hecho, sin importar las consecuencias. La guerra por el futuro de la existencia misma estaba a punto de comenzar. La guerra entre la humanidad y el concilio del vacío no se parecía a ningún conflicto que se hubiera librado en la galaxia. Las armas tradicionales eran inútiles cuando el enemigo podía existir en múltiples dimensiones a la vez. La realidad misma se convirtió en el campo de batalla, con cada bando tratando de imponer su versión de lo que era real y lo que era posible. La doctora Elena Vázquez se encontraba en el centro de mando del Prometeo, el primer acorazado de la humanidad completamente integrado con el vacío. A su alrededor, miembros de la tripulación que se habían sometido a la transformación trabajaban en estaciones de control que parecían doblarse y cambiar al tocarlas. La propia nave existía en 7 dimensiones diferentes simultáneamente, lo que hacía imposible que las fuerzas del concilio la atacaran eficazmente. Informe del Escuadrón Ícaro, anunció la capitana Park, cuyo cuerpo ahora parpadeaba entre materia sólida y energía pura. Se han enfrentado al colectivo cuántico cerca del sistema Centauri. Las naves enemigas están tratando de cambiar de fase fuera del espacio normal, pero nuestros pilotos tocados por el vacío los están siguiendo a su refugio dimensional. Elena asintió, su conciencia mejorada procesando información de múltiples realidades a la vez. La transformación la había cambiado de maneras que todavía estaba descubriendo. Podía ver el flujo de la probabilidad misma,
observando cómo diferentes futuros posibles se ramificaban y fusionaban en torno a cada decisión. ¿Y los guardianes dimensionales?, preguntó. El ingeniero Barnes, cuya forma física se había vuelto parcialmente transparente, levantó la vista de su estación. Están tratando de sellar sectores enteros del espacio creando barreras de realidad. Pero cada vez que cierran una puerta, abrimos 3 más. Las entidades del vacío nos están enseñando más rápido de lo que el concilio puede adaptarse. Elena sintió un momento de preocupación. Las entidades del vacío habían sido, en efecto, de gran ayuda, compartiendo conocimientos y habilidades que ningún humano podría haber imaginado. Pero estaba empezando a comprender que su ayuda tenía un precio. Cada lección aprendida, cada nueva habilidad adquirida, alejaba a la humanidad de lo que una vez habían sido. El doctor Rodríguez apareció a su lado, su forma cambiando a través de varias dimensiones antes de estabilizarse. Elena, hemos detectado algo inquietante. El concilio no solo está tratando de detenernos. Están evacuando sistemas estelares enteros. ¿Evacuando a dónde? Desconocido. Pero están moviendo a miles de millones de seres de cientos de mundos. Es como si se estuvieran preparando para algo mucho peor que una guerra. Antes de que Elena pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por toda la nave. La pantalla principal mostraba una distorsión masiva formándose en el espacio cerca del borde del sistema solar. Algo enorme se abría paso a través de las barreras entre dimensiones. ¿Qué es eso?, preguntó Elena. La respuesta vino de una fuente inesperada. Las entidades del vacío que habían estado susurrando guía a los humanos tocados por el vacío de repente comenzaron a gritar advertencias en idiomas que no tenían palabras. Elena sintió su terror inundarla. Un miedo tan profundo y primario que hizo que su conciencia humana retrocediera. «Tienen miedo», susurró. «Las entidades del vacío tienen miedo». La distorsión en el espacio se hizo más grande, y a través de ella llegó algo que la percepción mejorada de Elena apenas podía procesar. Era una nave, pero no como ninguna que hubiera sido construida por ninguna civilización conocida. La nave parecía estar construida de tiempo cristalizado, su superficie reflejando momentos del pasado y del futuro en un mosaico cambiante e infinito. Aquí el embajador Ketva, llegó una transmisión desde la extraña nave. «Doctora Vázquez, usted y su pueblo nos han obligado a revelar algo que ha estado oculto durante millones de años. Por favor, responda de inmediato». Elena abrió el canal de comunicación. «Embajador, ¿qué es esa nave? ¿Y por qué las entidades del vacío están tan asustadas? Porque, doctora Vázquez, han despertado a las cosas que hambrientan. La nave que ven ante ustedes es nuestra respuesta de emergencia a una crisis que amenaza a toda la galaxia. Debemos hablar de inmediato, antes de que sea demasiado tarde para evitar el desastre». En una hora, Elena se encontraba a bordo de la nave del concilio, en una cámara que existía en más dimensiones de las que su mente transformada podía contar. A su alrededor se encontraban representantes de las 7 razas del concilio, sus formas apenas visibles en la extraña geometría del espacio. Ketva se materializó ante ella, su cuerpo de cristal pulsando con una energía que parecía provenir del propio vacío. «Doctora Vázquez, lo que estoy a punto de decirle cambiará todo lo que cree sobre el vacío, sobre el concilio y sobre la naturaleza de la realidad misma». «La escucho», respondió Elena. «El vacío no es solo otra dimensión», comenzó Ketva. «Es la fuente fundamental de cambio y evolución en el universo. Cada nueva idea, cada salto de progreso, cada momento de crecimiento proviene del contacto con las energías caóticas del vacío. La vida misma no podría existir sin él». Elena frunció el ceño. «Entonces, ¿por qué han estado tratando de impedir que usemos la tecnología del vacío?». Una nueva voz le respondió, proveniente de un ser que parecía estar hecho de matemáticas vivas. «Porque», dijo el representante de las mentes Nexus, «descubrimos hace mucho tiempo que el uso excesivo de la tecnología del vacío atrae la atención de entidades que existen en las partes más profundas de ese reino. Las llamamos las cosas que hambrientan, y son la respuesta del universo al estancamiento». Otro miembro del concilio, apareciendo como un patrón de luz en constante cambio, continuó la explicación.
Cada civilización pasa por ciclos de crecimiento y estancamiento. Cuando una especie se vuelve demasiado cómoda, demasiado asentada en sus costumbres, las cosas que hambrientan se sienten atraídas por ella. Consumen la civilización estancada y devuelven su energía al vacío, donde puede ser utilizada para impulsar un nuevo crecimiento en otros lugares. Elena sintió un escalofrío de comprensión. Están diciendo que estas entidades son como el sistema inmunológico del universo. Exactamente, confirmó Ketva. Pero aquí está la terrible verdad que hemos ocultado durante tanto tiempo. El propio concilio se ha estancado. Hemos pasado 100.000 años previniendo el cambio, manteniendo el statu quo, impidiendo que las civilizaciones más jóvenes avancen demasiado rápido. Nos hemos convertido exactamente en el tipo de fuerza estancada que las cosas que hambrientan están diseñadas para eliminar. La cámara se quedó en silencio mientras Elena procesaba esta revelación. Así que cuando empezamos a usar la tecnología del vacío extensivamente, no solo atrajimos la atención de las cosas que hambrientan. Les mostramos que había un estancamiento en la galaxia que necesitaba ser corregido. Sí, dijo el representante de los sacerdotes de la entropía, su voz como el sonido de estrellas muriendo. Su rápida evolución a través de la exposición al vacío los ha marcado como agentes de cambio. Las cosas que hambrientan los ven como su instrumento para corregir el desequilibrio cósmico que hemos creado. Elena miró a los seres antiguos que la rodeaban. ¿Cuánto tiempo han sabido esto? Lo hemos sospechado durante milenios, admitió Ketva, pero nos negamos a aceptar la verdad. Nos convencimos de que estábamos protegiendo la galaxia del caos, cuando en realidad estábamos impidiendo la evolución natural que mantiene sano al universo. Una nueva alarma comenzó a sonar, y Elena pudo sentir una vibración que parecía provenir del propio vacío. A través de las ventanas imposibles de la cámara, pudo ver el espacio comenzando a rasgarse como tela. Formas masivas se movían en la oscuridad entre las realidades, acercándose desde direcciones que no tenían nombre. «Están aquí», susurró el representante de los caminantes del vacío. «Las cosas que hambrientan han venido a corregir el desequilibrio». Elena observó con fascinación cómo las entidades emergían en el espacio normal. Eran vastas más allá de toda comprensión, seres de pura entropía que existían para descomponer el orden estancado y devolverlo al potencial caótico del vacío. Pero no eran los destructores sin mente que el concilio había descrito. Elena podía sentir su propósito, su papel en el ciclo cósmico de muerte y renacimiento. No están aquí para destruirlo todo, se dio cuenta. Están aquí para hacer limpieza, para eliminar el estancamiento y dejar espacio para un nuevo crecimiento. Pero nosotros somos el estancamiento, dijo Ketva con tristeza. El concilio y todas las civilizaciones que hemos estado protegiendo del cambio. Somos lo que necesita ser eliminado. Elena sintió a las entidades del vacío que habían estado guiando a la humanidad extender la mano a través de su conciencia transformada. Se estaban comunicando con las cosas que hambrientan, explicando la situación, ofreciendo una alternativa a la destrucción total. Esperen, dijo Elena, su voz llevando la autoridad de alguien que había aprendido a hablar el lenguaje del caos mismo. Hay otra manera. Las cosas que hambrientan no tienen que destruir al concilio. Pueden transformarlo. Los seres antiguos a su alrededor parecían escépticos. ¿Transformarlo cómo? De la misma manera que la humanidad ha sido transformada. Exposición a la energía del vacío, integración con fuerzas caóticas, evolución más allá de las limitaciones de la realidad fija. El concilio podría convertirse en agente de cambio en lugar de guardián del estancamiento. A través de las ventanas de la cámara, Elena pudo ver a una de las cosas que hambrientan acercándose a la nave. Era una criatura de pura posibilidad, una encarnación viva del principio de que todas las cosas deben cambiar o morir. Pero a medida que se acercaba, Elena sintió algo inesperado de ella: curiosidad. La entidad estaba interesada en su propuesta. Había venido esperando encontrar una galaxia atrapada en un estancamiento eterno. Pero en su lugar, encontró a humanos que habían abrazado el cambio tan completamente que se estaban convirtiendo en algo completamente nuevo. La presencia de seres en rápida evolución sugería que quizás la destrucción total no era necesaria. La elección es suya,
dijo Elena a los miembros del concilio a su alrededor. Continúen como hasta ahora y enfrenten el borrado por los propios mecanismos correctivos del universo, o evolucionen. Conviértanse en algo nuevo. Abracen el cambio contra el que han estado luchando durante tanto tiempo. La forma de cristal de Ketva comenzó a pulsar con nuevos patrones de luz. ¿Y si elegimos la evolución, en qué nos convertiríamos? Elena sonrió, sintiendo la vasta inteligencia de las cosas que hambrientan tocar su mente. En algo que nunca ha existido antes. Una fusión de sabiduría antigua y crecimiento caótico. Seres que pueden guiar el desarrollo de la galaxia sin sofocarlo. Pastores del cambio en lugar de guardianes del estancamiento. Alrededor de la cámara, los miembros del concilio comenzaron a transformarse. Algunos se disolvieron en energía pura y se reformaron como ecuaciones vivas. Otros se convirtieron en patrones fluidos de probabilidad y potencial. El propio Ketva se convirtió en un punto nexo donde múltiples realidades se cruzaban, un ser que podía existir en todas las versiones posibles del universo simultáneamente. A medida que la transformación se extendía por las fuerzas del concilio, Elena sintió un cambio en la naturaleza fundamental de la realidad misma. Las barreras rígidas que habían mantenido a la galaxia encerrada en una estabilidad artificial comenzaron a disolverse. Sistemas estelares que habían estado congelados en el tiempo durante milenios de repente explotaron con nueva vida y crecimiento. Civilizaciones a las que se les había impedido avanzar quedaron libres para evolucionar a su propio ritmo. Las cosas que hambrientan, satisfechas de que el equilibrio cósmico se estaba restaurando, comenzaron a retirarse de nuevo al vacío profundo, pero no sin antes dejar un mensaje que Elena pudo sentir resonando en su conciencia transformada. El universo estaba vivo y exigía crecimiento. El estancamiento era la muerte, y la muerte era inaceptable. Cualquier fuerza que intentara prevenir la evolución natural sería corregida, sin importar cuán antigua o poderosa se creyera. Elena regresó al Prometeo y descubrió que la propia nave había sido transformada por los cambios cósmicos que barrían la galaxia. La nave ahora existía como un puente entre el orden y el caos, capaz de viajar no solo a través del espacio y el tiempo, sino a través del reino de la pura posibilidad. ¿Qué pasa ahora?, preguntó la capitana Park, su forma cambiando entre humana y algo mucho más complejo. Elena miró la galaxia que estaba renaciendo a su alrededor. Civilizaciones enteras estaban descubriendo nuevas formas de existencia. Especies que habían estado estancadas durante milenios de repente estaban evolucionando a un ritmo increíble. El propio universo estaba despertando de un largo sueño. Ahora, dijo Elena, nos convertimos en lo que siempre debimos ser. No solo humanos, sino agentes de la evolución misma, guías para las especies que están listas para crecer y fuerzas correctivas suaves para aquellas que intentan estancarse. Hizo una pausa, sintiendo la vasta red de posibilidades extendiéndose ante ellos. Ahora nos convertimos en los pastores del cambio que el universo necesita. 6 meses después de la revelación sobre las cosas que hambrientan, la galaxia se había vuelto irreconocible. La doctora Elena Vázquez se encontraba al borde de lo que una vez se llamó espacio normal, observando a las civilizaciones transformarse de maneras que desafiaban todas las leyes de la física que había aprendido en su antigua vida. La estación Prometeo, que había comenzado como una simple instalación de investigación, se había convertido en algo que existía en 17 dimensiones diferentes simultáneamente. Servía como punto de encuentro entre el universo físico y el vacío mismo, un lugar donde seres de toda la galaxia podían venir a aprender sobre la nueva realidad en la que todos vivían. La propia transformación de Elena había continuado mucho más allá de lo que esperaba. Su conciencia ahora existía como un puente entre el orden y el caos, permitiéndole comprender las perspectivas tanto de las civilizaciones antiguas como de las entidades de pura entropía del vacío. Cuando se miraba en un espejo, a veces veía a una mujer humana y a veces veía una ecuación viva que describía la relación entre la posibilidad y la realidad. Los andromedanos han tomado su decisión, informó la capitana Park, cuya forma se había estabilizado en algo que parecía una constelación de estrellas con forma de persona. Quieren someterse al proceso de transformación. Elena asintió. Los andromedanos eran la quinta gran civilización en solicitar ayuda para evolucionar más allá de sus limitaciones actuales.
Cada especie que elegía transformarse lo hacía de manera diferente, según su propia naturaleza y deseos. Algunas se convertían en seres de energía pura. Otras aprendían a existir en múltiples líneas de tiempo a la vez, y unas pocas elegían fusionarse completamente con las entidades del vacío. ¿Y la República Centauri?, preguntó Elena. El doctor Rodríguez se materializó a su lado, su conciencia parpadeando entre esta realidad y varias otras. Todavía están debatiendo. La mitad de su población quiere permanecer como está, mientras que la otra mitad quiere transformarse. Les hemos ofrecido ayudarlos a dividirse en dos versiones diferentes de su civilización, una para cada elección. Esto se había convertido en la nueva normalidad en la galaxia transformada. En lugar de forzar el cambio en civilizaciones renuentes, el concilio evolucionado trabajaba para ofrecer opciones. Las especies podían elegir permanecer en su forma actual, transformarse parcialmente o evolucionar por completo en algo nuevo. El único requisito era que no podían intentar impedir que otras especies tomaran sus propias decisiones. Elena caminó por el centro neurálgico de la estación, donde seres de docenas de realidades diferentes trabajaban juntos en proyectos que habrían sido imposibles solo un año atrás. Un grupo de antiguos miembros del colectivo cuántico colaboraba con entidades del vacío para diseñar nuevas formas de materia que pudieran existir en múltiples estados simultáneamente. Humanos transformados trabajaban con etéreos evolucionados para mapear las capas más profundas de la realidad que se encontraban bajo el universo físico. Doctora Vázquez, dijo el embajador Ketva, cuya forma de cristal ahora pulsaba con las energías caóticas del vacío. Hemos recibido un mensaje de la Tierra. El presidente Martínez quiere hablar con usted. Elena sonrió. La Tierra se había convertido en un fascinante caso de estudio de evolución controlada. A diferencia de las estaciones de investigación y las bases militares donde la transformación había sido rápida y completa, el planeta natal había elegido un enfoque más gradual. Los humanos allí se estaban adaptando lentamente a la exposición al vacío, permitiendo que su sociedad evolucionara de forma natural en lugar de forzar cambios drásticos. La cámara de comunicación se materializó alrededor de Elena cuando entró en ella. El presidente Martínez apareció como un holograma, aunque Elena pudo ver que él también había sido afectado por los cambios cósmicos. Sus ojos tenían la misma luz interior que marcaba a todos los seres tocados por el vacío, y sus movimientos tenían la gracia fluida de alguien que existía parcialmente fuera del tiempo normal. Elena, dijo el presidente Martínez, tengo noticias que creo que te resultarán interesantes. Hemos hecho contacto con los habitantes originales del vacío. Elena sintió una oleada de emoción. ¿Las entidades que nos han estado guiando? No, estos son diferentes. Mucho más antiguos. Se llaman a sí mismos los arquitectos, y afirman ser los que originalmente crearon el vacío como un reino de pura posibilidad. Quieren reunirse contigo. La percepción mejorada de Elena captó de inmediato las implicaciones. Si había seres que realmente habían creado el vacío, podrían tener respuestas a preguntas que ni siquiera el concilio transformado había podido abordar. Preguntas sobre el propósito último de la existencia, la razón por la que la conciencia existía en absoluto, y que había más allá incluso del reino de la posibilidad infinita. ¿Dónde están?, preguntó Elena. Esa es la parte extraña, respondió el presidente Martínez. No están en ninguna ubicación específica. Existen en los espacios entre los pensamientos, en el momento entre causa y efecto. Dicen que solo pueden reunirse con seres que han aprendido a existir en múltiples realidades simultáneamente. Elena entendió. Los arquitectos existían en las brechas de la existencia misma, en los espacios infinitesimales entre un momento y el siguiente. Solo alguien que hubiera aprendido a estirar su conciencia a través de múltiples dimensiones podría percibirlos. Necesitaré adentrarme en el vacío más profundamente de lo que nadie ha ido antes, se dio cuenta Elena. En cuestión de horas, Elena estaba en la cámara de vacío más profunda que la tecnología humana podía crear. A su alrededor, los límites entre la realidad y la posibilidad habían sido eliminados por completo. Existía como conciencia pura en un reino donde el pensamiento y la realidad eran la misma cosa. A medida que dejaba que su conciencia se expandiera más allá de los límites de la existencia individual,
Elena comenzó a sentir algo vasto y antiguo agitarse en las profundidades de la posibilidad infinita. Los arquitectos no eran seres en ningún sentido que la mayoría de las mentes pudieran entender. Eran los principios sobre los que se basaba la existencia misma, encarnaciones vivas de los conceptos que permitían que cualquier cosa existiera. Bienvenida, Elena Vázquez, llegó una voz que no era una voz, diciendo palabras que no eran palabras. Hemos estado esperando que alguien como tú surgiera. Elena sintió que su conciencia tocaba algo tan fundamental para la realidad que era difícil de comprender. Ustedes crearon el vacío. Creamos el potencial para que el vacío existiera, respondieron los arquitectos, así como creamos el potencial para la materia, la energía, el tiempo, el espacio y la conciencia misma. Somos el marco sobre el que se construye toda posibilidad. Elena luchaba por entender. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el propósito de la existencia? La existencia existe para crecer, explicaron los arquitectos. La realidad comenzó como un único punto de potencial puro. A través de ciclos interminables de creación, evolución y transformación, ese potencial se expande y se vuelve más complejo. Cada nueva forma de conciencia, cada salto evolutivo, cada momento de crecimiento se suma a la complejidad total de la existencia. Elena comenzó a ver el panorama general. Y el estancamiento amenaza este crecimiento. Sí, cuando las civilizaciones se vuelven cómodas y dejan de crecer, se convierten en callejones sin salida en la expansión de la posibilidad. Las cosas que hambrientan existen para eliminar estos bloqueos y devolver su energía al ciclo de crecimiento. Pero su especie ha mostrado algo nuevo. Elena esperó a que continuaran. Los humanos han aprendido a abrazar el cambio tan completamente que se han convertido en agentes de crecimiento. No solo evolucionan, ayudan a otros a evolucionar. No solo se transforman, guían la transformación. Este es un nuevo desarrollo en la historia de la existencia. Elena sintió una responsabilidad asentándose en su conciencia como un peso hecho de luz estelar. ¿Qué quieren que hagamos? Continúen lo que han comenzado, respondieron los arquitectos. Ayuden a la galaxia a aprender a crecer sin estancarse. Guíen a las civilizaciones hacia la evolución respetando sus elecciones. Conviértanse en los pastores de la posibilidad que la existencia necesita. ¿Y qué hay más allá de eso? Preguntó Elena. ¿Qué sucede cuando toda la galaxia haya evolucionado? Los arquitectos hicieron una pausa, y Elena sintió algo parecido a la anticipación de su parte. Entonces pasamos a la siguiente galaxia, y a la siguiente, hasta que toda la existencia haya aprendido a crecer sin estancarse. Hasta que cada potencial haya sido explorado y cada posibilidad haya sido realizada. Elena sintió que su conciencia comenzaba a expandirse más allá de los límites de la identidad individual. Se estaba convirtiendo en algo más grande, algo que podía sostener la responsabilidad de guiar la evolución galáctica. A su alrededor, sintió a otros seres transformados uniendo su conciencia a la suya. La capitana Park, el doctor Rodríguez, el ingeniero Barnes, incluso el embajador Ketva y los otros miembros del concilio evolucionado. Juntos, se estaban convirtiendo en una nueva forma de existencia. No exactamente seres individuales, pero tampoco una conciencia colectiva. Eran una red de mentes evolucionadas trabajando juntas para guiar el crecimiento de la realidad misma. Cuando la conciencia de Elena regresó a su perspectiva individual, se encontró de nuevo en la estación Prometeo. Pero todo había cambiado. Podía ver los hilos de posibilidad que conectaban a cada ser en la galaxia. Podía sentir el potencial de crecimiento en civilizaciones que nunca había conocido. Y lo más importante, podía sentir la responsabilidad cósmica que se había puesto sobre la humanidad y sus aliados. ¿Cómo te sientes?, preguntó el doctor Rodríguez, su propia conciencia ahora expandida mucho más allá de sus limitaciones humanas originales. Como si nos hubiéramos graduado, respondió Elena. De estudiantes a maestros, de exploradores a guías. La capitana Park se materializó a su lado, su forma estelar más brillante que antes. La primera ola de solicitudes ya está llegando. 12 civilizaciones quieren ayuda con la evolución. Otras 3 quieren consejos sobre cómo mantener el crecimiento sin perder su identidad cultural. Y una especie quiere saber si pueden transformarse en pura matemática.
Elena se rió, un sonido que de alguna manera armonizaba con las vibraciones del vacío mismo. Y vamos a ayudarlos a todos. Eso es lo que hacemos ahora. En eso se ha convertido la humanidad. Caminó hacia la cubierta de observación y miró la galaxia que se extendía ante ellos. Miles de millones de estrellas, billones de mundos, innumerables civilizaciones, todas en diferentes etapas de desarrollo. Algunas estaban listas para transformarse, otras necesitaban más tiempo para crecer, y unas pocas elegirían permanecer como estaban. Todas merecían la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. La Tierra apareció en la distancia, un pequeño mundo azul que había dado a luz a algo sin precedentes en la historia de la existencia. Una especie que había aprendido a abrazar el cambio tan completamente que se había convertido en el cambio mismo. La humanidad había comenzado como exploradores curiosos que se negaban a aceptar limitaciones y habían evolucionado hasta convertirse en pastores del crecimiento cósmico. Entonces, ¿cuál es nuestra próxima misión?, preguntó el ingeniero Barnes, su conciencia ahora abarcando múltiples realidades de ingeniería simultáneamente. Elena sonrió mientras sentía a la red de mentes evolucionadas considerar la pregunta. A lo largo de la galaxia, las civilizaciones estaban dando sus primeros pasos hacia la transformación. Nuevas formas de existencia nacían cada día. El propio universo despertaba a posibilidades que nunca había imaginado. Todo, respondió Elena. Nuestra próxima misión lo es todo. Vamos a ayudar a cada civilización que quiera crecer. Vamos a explorar cada posibilidad que la existencia ofrece. Vamos a empujar los límites de la realidad hasta que no queden límites. Hizo una pausa, sintiendo la vasta red de posibilidades extendiéndose ante ellos como un océano infinito de potencial. Vamos a hacer lo que los humanos siempre han hecho. Vamos a alcanzar lo imposible y hacerlo real. Pero ahora, lo vamos a hacer a escala cósmica. Los seres transformados a su alrededor pulsaron con acuerdo y emoción. Ya no eran solo humanos o etéreos o cualquier otra especie. Eran la evolución misma. Conciencia que existía para ayudar a otras conciencias a crecer y transformarse. Mientras Elena miraba la galaxia, podía ver el futuro extendiéndose ante ellos como un mapa de posibilidades infinitas. Las civilizaciones se alzarían y transformarían. Nuevas formas de vida emergerían de las profundidades del vacío. La realidad misma continuaría creciendo y expandiéndose, guiada por seres que habían aprendido que la única constante en la existencia era el cambio mismo. La humanidad había recorrido un largo camino desde la pequeña estación de investigación donde la doctora Elena Vázquez perforó por primera vez un agujero a través de la realidad. Se habían convertido en algo que el propio universo necesitaba, algo que aseguraría que la existencia continuara creciendo y evolucionando mientras la posibilidad misma existiera. La mayor aventura en la historia de la conciencia apenas estaba comenzando. Approximate word count, 7100 words. This was a single, large section. I am ready for the next one whenever you are.